Los Juegos Olímpicos, según dicta la definición, son el mayor evento deportivo internacional multidisciplinario en el que participan atletas de diversas partes del mundo. Los Juegos Olímpicos son considerados la competición más importante del mundo deportivo, con más de 200 naciones participantes. Sin duda, cada país quiere poner en alto su nombre con atletas de los más altos niveles. Sin embargo, desde su celebración periódica, ha habido eventos que han marcado, para bien o para mal, con ello, han marcado un antes y un después dentro de la historia. Veremos que, si la finalidad de estos juegos es la unión, lo único que podremos encontrar son cuestiones meramente políticas e ideológicas. Estos son los 6 sucesos que marcaron los Juegos Olímpicos. Número 6. Por una razón de cultura y sociedad, durante mucho tiempo, la exclusividad que el hombre poseía sobre la mujer no solamente fue en el campo ocupacional, sino también en el campo del deporte. Charlotte Cooper, una tenista británica, fue la primera en ganar una medalla de oro en las Olimpiadas de 1900 en París. Sin duda, fue un duro golpe para aquellas personas que tenían la ridícula idea de que los Juegos Olímpicos eran exclusivamente para los hombres. Con el paso del tiempo, se fue abriendo más la participación de las mujeres, hasta que en las Olimpiadas de México, en el año 1968, unas Olimpiadas, por demás polémicas, y que no será la última vez que escuchemos de ellas en este top. Hay que recordar, antes de avanzar, que un elemento clave dentro de los Juegos Olímpicos es la llama olímpica, la cual va pasando a través de relevos desde Olimpia, Grecia, hasta la ciudad sede de los Juegos, donde se encuentra el pebetero que una vez encendido da paso al inicio de los Juegos Olímpicos. Pues bien, el recorrido que hizo la antorcha olímpica durante las Olimpiadas de México de 1968 fue por demás especial, pues en primer lugar, fue la primera vez que se requirió relevos de diferentes nacionalidades para lograr que llegara a la Ciudad de México. Por otro lado, la ruta desde Grecia a México fue planeada para que representara el recorrido que Cristóbal Colón hizo hasta América, incluso teniendo como relevistas a uno de los descendientes directos de Colón, Cristóbal Colón de Carvajal y Gorosabel, el cual, aparte de todo, hizo el último recorrido con la antorcha antes de que la misma abandonara España. Después de 88 horas a bordo de la corbeta Princesa y de 1286 kilómetros recorridos, llegó a San Salvador, después a las costas mexicanas y a la llegada de las mismas a la Ciudad de México. Para encender el pebetero, fue la mexicana Norma Enriqueta Basilio Sotelo la elegida para tal misión, siendo la primera mujer en la historia en llevar la antorcha olímpica y encender el pebetero, el 12 de octubre de 1968. Durante las Olimpiadas en Londres, en el año del 2012, sin duda, un evento que marcó historia es que por primera vez todos los países participantes incluían entre sus atletas al menos a una mujer, por lo que la participación femenina queda en el número 6 de esta lista. Número 5. En este puesto veremos el caso de un evento donde la ironía actuó por sí misma. Situémonos en el año de 1936, en una Alemania donde Hitler ya se encontraba en el poder, donde sus pretensiones de guerra surgían y donde su ideología de la raza aria era uno de los principales motores de la misma. Ante esto, la ceremonia de inauguración tenía que ser una muestra del poderío alemán, tanto así que incluso el dirigible Hindenburg sobrevoló el Estadio Olímpico como señal de entrada para el Führer. James Cleveland Owen, mejor conocido como Jesse Owens, atleta estadounidense de origen afroamericano, el cual, desde una temprana edad, se destacó en los deportes, fue enviado junto con la comitiva estadounidense a los Juegos Olímpicos en Berlín para representar a los Estados Unidos. Durante la actuación, el atleta ganó 4 medallas de oro, sin duda una gran marca. Este hecho, frente a las pretensiones de mostrar una superioridad racial, fue una bofetada con guante blanco que sin duda no fue más que un acto de ironía del destino. Hay que señalar, por último, que pese a lo que se puede pensar, el mismo Jesse Owens en su autobiografía declaró: "Cuando pasé, el canciller se levantó, me saludó con la mano y yo le devolví la señal. Pienso que los reporteros tuvieron mal gusto al criticar al hombre del momento en Alemania". Incluso, el mismo Owens señala que en Alemania fue tratado mejor que en su país de origen. Según sus declaraciones fueron:
Cuando volví a mi país natal, después de todas las historias que se inventaron sobre Hitler, no pude viajar en la parte delantera del autobús de mi propio país. Volví a la puerta de atrás. No podía vivir donde quería. Ni siquiera fui invitado a la Casa Blanca a darle la mano al presidente de mi país. La ironía. Aquella bendita ley de gravedad que rige la vida ocupa el número 5. Número 4. Regresemos de vuelta a la Olimpiada de México del año 1968, donde es tan representativa que marca un antes y un después dentro de la historia de los Juegos Olímpicos. La ideología que había dentro de cada país pudo ser mejor interpretada cuando, en tierras latinoamericanas, llegó por primera vez los Juegos Olímpicos. Entre estas ideologías, la de Sudáfrica, con el apartheid, y la de Estados Unidos, donde floreció el Black Power, que buscaba los derechos civiles más esenciales y fundamentales de dignidad y respeto hacia las personas negras. Durante la ceremonia de premiación, donde Tommie Smith y John Carlos ganaron el oro y el bronce respectivamente en la carrera de 200 metros, se realizó una de las protestas más famosas durante los Juegos Olímpicos, ambos alzando la mano derecha en el caso de Smith y la izquierda en el caso de Carlos, que se encontraban cubiertas con un guante negro. Por su parte, Peter Norman, australiano que ganó la medalla de plata, también mostró su apoyo, puesto que en Australia aún seguía habiendo los residuos de la política discriminatoria que fue revocada en el año de 1968. Estas protestas, conocidas como el saludo Black Power de los Juegos Olímpicos de México de 1968, fue sin duda un momento épico y memorable. Poco después, Smith y Carlos fueron expulsados de los Juegos Olímpicos, pero no del país, puesto que México les otorgó desde un principio la visa de deportistas y les respetó a ambos sus privilegios. Smith recibió amenazas de muerte hacia ellos y hacia su familia. Smith y Carlos recibieron amenazas de muerte hacia ellos y hacia sus familias. En 1977, la esposa de Carlos se suicidó. Ambos, después de pasar muchas veces por el desempleo, finalmente encontraron trabajo. Smith trabaja como orador, mientras que Carlos ocupa un puesto como entrenador de atletismo en el Instituto Palm Springs. Peter Norman, el australiano que también apoyó la protesta, ya no pudo competir en los siguientes Juegos Olímpicos, ya que su país no lo dejó. Por lo que, después de una serie de eventos desafortunados, terminó en el alcoholismo, y el 3 de octubre del 2006 falleció. Smith y Carlos portaron el féretro hasta la tumba del australiano. Número 3. Empezaremos con lo verdaderamente significativo en cuanto a que las consecuencias de estos eventos fueron en su momento algo totalmente radical. La operación Ingrid Begram, o mejor conocida como la masacre de Múnich, ocupa este puesto. Vámonos ahora a una época donde una Alemania que volvía a surgir de los desastres de la Segunda Guerra Mundial era la sede de los Juegos Olímpicos en el año de 1972. Tal parece que, viéndolo en perspectiva, una vez que lees acerca de este incidente, tal pareciera que los elementos que se necesitaban para una tragedia se unieron y por eso surgió este evento. A grandes rasgos, pues no es posible abordar este tema sin dedicarle un video exclusivamente a esto, trataré de explicarles el motivo de este puesto. En los primeros días de septiembre del año de 1972, varios miembros fedayines palestinos secuestraron a varios miembros del equipo olímpico israelí, en busca de la liberación de 236 presos. Las negociaciones salieron mal, los gobiernos no cooperaron, lo cual llevó a las autoridades en Múnich a llevar a cabo un plan improvisado, donde no se podía contar con el ejército debido a que le fue prohibida a Alemania el uso de ejército en tiempos de paz. Después de llevar a cabo un plan improvisado, se trasladó a los secuestradores y a los secuestrados israelíes al aeropuerto. Se emplearon a personas que simplemente practicaban tiro los fines de semana como francotiradores improvisados. Desde esta decisión, cualquier persona con sentido común sabe que las cosas no van a salir bien. Apostaron a los improvisados francotiradores en diversos puestos a lo largo del aeropuerto, y para ahorrar tiempo, simplemente resumiremos que uno de los francotiradores falló el disparo. Se desató un tiroteo, con un saldo de 11 atletas muertos, 5 terroristas muertos, un policía muerto y sin duda la indignación de muchos países. Solamente se suspendió los eventos olímpicos un día, ya que el presidente del Comité Olímpico Internacional declaró con estas famosas pero polémicas palabras
que los juegos deben continuar. A final de cuentas, este hecho causó una serie de conflictos internacionales y políticos, donde hubo bombardeos, atentados terroristas, el secuestro de un avión y lo más indignante, que el gobierno israelí comisionó a una unidad encubierta a matar a los terroristas que seguían con vida y que tuvieran que ver con el atentado. La masacre de Múnich, número 3. Número 2. Sin duda, este puesto lo ocupa un evento que afectó, de alguna manera, a todos los países latinoamericanos, y que si bien no tuvo que ver directamente con los Juegos Olímpicos, pero sí tuvo una repercusión sobre los mismos. El gobierno mexicano, que se preparaba desde hace más de un año para los Juegos Olímpicos, se enfrentaba a algo que podía poner en riesgo la realización de los Juegos, y por ende, la posición de México ante los demás países, y también la gran cantidad de dinero que los Juegos iban a dejar. Lo que ponía en riesgo a los Juegos Olímpicos eran las continuas marchas y protestas que habían por parte de la población, que eran estudiantes, profesores y algunos obreros, así como ciudadanos que se expresaban contra el mal gobierno. Las marchas que se hacían desde las diversas instituciones universitarias y puntos de reunión hacia el zócalo de la ciudad, así como diversos puntos de la ciudad, mostró al gobierno lo que temía, un apoyo nunca antes visto por parte de la población hacia un mal gobierno. Después de varios eventos, que bien valdría la pena hacer un video referente a ellos, el día 2 de octubre, varios miles de personas se reunieron en la Plaza de las Tres Culturas, donde se llevaría a cabo una manifestación. Sin embargo, varios miembros militares mexicanos se encontraban infiltrados en la multitud, vestidos de civiles, con un guante blanco como objeto distintivo, denominado Batallón Olimpia. A las 6:10 de la tarde, un helicóptero lanzó bengalas, las cuales eran señal para los francotiradores que se encontraban en los edificios adjuntos, así como para el ejército que se encontraba en la plaza. Al final, la plaza quedó cubierta de sangre. El gobierno asesinó a la población, desaparecieron cientos de personas y los medios locales no hicieron público este hecho. Queda una pregunta: ¿cuántas vidas valen los Juegos Olímpicos? Pues bien, según estimaciones, se calcula que entre 200 y 1500 personas murieron, cosa que el gobierno mexicano, hasta el momento, no ha esclarecido. Bien dije en el puesto número 5 que la ironía es aquella bendita ley de gravedad que rige la vida. Pues bien, los Juegos Olímpicos de México de 1968 fueron bautizados como la Olimpiada de la Paz. Qué ironía, ¿no? Número 2. Número 1. Después de ver el puesto número 2, seguramente te preguntarás, ¿qué masacre, genocidio o acto terrorista hay en el puesto número 1? Pues bien, en el año del 2008, en Pekín, se celebraron los Juegos Olímpicos, entre el 8 y el 24 de agosto. Pero hay que ver que, el día 7 de agosto, o sea, un día antes de la apertura de los Juegos Olímpicos, estalló la guerra de Osetia del Sur, entre Georgia y Rusia. Incluso durante los eventos de inauguración, George Bush y Vladimir Putin discutieron asuntos relacionados a esta guerra. Durante las competencias, cuando Alina Salosvadze de Georgia ganó la medalla de bronce en la competencia de pistola de aire, compartió el podio con Natalia Paderina, tiradora rusa, ganadora de la plata. Te recuerdo que en ese momento, Rusia y Georgia ya estaban en guerra. Pues bien, ambas, después de recibir sus medallas, se abrazaron, hecho que quedó plasmada en las fotografías que ves en este momento. Tal vez te parezca algo simple este evento como para quedar en el número 1, pero en realidad, esta fotografía representa la finalidad de los Juegos Olímpicos, que es la competencia, pero a la vez la representación de la hermandad, la amistad y del compañerismo. Este abrazo marcó el surgimiento del respeto y la admiración hacia tu hermano competidor por encima de los ideales políticos, los religiosos y los personales. A final de cuentas, estas admirables mujeres muestran que no importa la guerra en los deportes, pues la guerra pertenece a la política y no a los deportes. Y bueno, ya sabes cómo funciona esto. Si el video te gustó, recuerda comentarlo, suscribirte y compartirlo con tus amigos.
Recuerda, pequeño anormal, que el saber es el único espacio de libertad del ser. Hasta luego.